Bueno, habíamos terminado describiendo o explicando el significado. Teníamos que ya habíamos visto que gracias al teorema de Cato-Rellig teníamos nuestro operador de Schrödinger, que si quieren volvamos al caso simple, que es menos laplaciano más b de x en L2 de R3 y supongamos que b es B1 más B2 con B1 en L2 con B2 en L infinito. En ese caso sabíamos que este operador era autoadjunto en el dominio de menos el laplaciano, que lo caracterizamos por transformada de Fourier. Para los que saben espacio de Sobolev, el dominio del laplaciano viene a ser el espacio de Sobolev, si quieren, H2 de R3 de todas las funciones de cuadrado integrable, tal que es su segunda derivada en sentido distribucional, también es de cuadrado integrable. Para los que estos son nada más palabras, bueno, pues se lo olvidan, ¿no? Pero para los que saben de espacio de Sobolev, exactamente es ese espacio. Y ahora queríamos nosotros, habíamos dicho, bueno, en general, bajo esta condición, yo voy a tener un continuo de espectro y voy a tener los autovalores aquí, que van a ser en realidad una cantidad discreta de autovalores que quizás se pueden acumular en cero y cada autovector va a tener multiplicidad finita. Pero eso es otro asunto que no viene al caso por ahora. Pero queremos, y habíamos hecho como ejemplo, si yo tenía b phi de x igual a b de x por phi de x, entonces 1 entre b de x menos c, si esta función, por ejemplo, digamos que era creciente, ¿sí? Por ejemplo, pensemos que esto es x cuadrado por b de x, esto es 1 entre x al cuadrado menos c. Entonces, para todo e positivo 0, hay un x tal que el denominador se anula. Entonces, este operador no va a poder ser un operador continuo o acotado. Si un operador es acotado, si la norma de a por phi es más pequeño que una constante, que la llamamos norma de a por la norma de phi, la norma de phi en el espacio. Este es un número que es la norma del operador. Los que vieron algo de teoría de operadores esto lo conocen, ¿no? Entonces, claramente aquí se pasa algo. Para cualquier e positivo, pues esta función se anula y para que yo le pueda aplicar este operador a una función, se va a tener que anular también, ¿no es cierto? En x más menos raíz de. Estoy en una dimensión, para hacerlo sencillo. Pero entonces vamos a ver que esa parte del espectro está vinculada a estados físicos en los que las partículas están separadas. O sea, la idea que tenemos es esta. Yo voy a tener aquí un blanco. Piensen que esto es una partícula muy pesada, un protón. Pensemos que está fijo, un blanco. Y yo voy a mandar una partícula desde muy lejos. Esta va a estar un tiempo aquí dando vueltas y eventualmente espero que se vaya. Físicamente eso corresponde a lo que se conoce como un experimento de colisiones. O sea, yo preparo partículas con una velocidad bien definida y las mando sobre un blanco. ¿Y por qué hago eso? Así fue, por ejemplo, como Thomson determinó la existencia de los átomos, de que había partículas muy pesadas allí. Entonces, inicialmente, yo estoy poniendo que el potencial, suponiendo de interacción, va a tender a cero cuando módulo de x tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, la idea es esta, que mucho antes de la colisión, recuerden que mi ecuación de evolución de Schrödinger de phi era, bueno, menos laplaciano más b de x por
por phi de x. El laplaciano era la suma de las derivadas segundas, ¿no? Pero digamos que la idea es esta. Supongamos que el potencial es cero, es estrictamente cero. Entonces tengo una ecuación a coeficientes constantes, que se puede resolver de muchas maneras. Se puede resolver, por ejemplo, por transformada de Fourier. O sea que si b es igual a cero, yo tengo i derivada respecto de t de phi es menos el laplaciano de phi. Pero si tomo transformada de Fourier de ambos lados, yo sé que i derivada respecto de t de phi de Fourier de t y de k va a ser k cuadrado phi Fourier de t y de k. Tomé transformada de Fourier. Recuerden que en Fourier menos el laplaciano pasaba a k cuadrado. Ahí hay un conocimiento de teoría de Fourier que, bueno, tendrán que creerme, ¿no? Pero entonces aquí yo puedo resolver de manera explícita, ¿no es cierto? Yo sé que phi Fourier de t y de k es igual a e a la menos it k cuadrado phi Fourier de 0 y de k. Resolví de manera trivial. Una importancia del método de Fourier es precisamente esa, en particular, ¿no? Pero entonces, si el potencial es cero, la dinámica es trivial. La puedo resolver explícitamente. Conozco mi solución explícita. Entonces, en ese experimento de teoría de dispersiones, yo digo, bueno, yo más o menos sé lo que preparo, lo que aquí viene. ¿Sí? Después esto se va a empezar la solución, se va propagando y va a estar cerca de la zona de interacción y después se va. Entonces, antes de la colisión, o sea, aquí y aquí, yo tengo una muy buena idea de qué es la dinámica, de qué es la solución de la partícula. Y lo que voy a querer decir es, supongamos que yo conozco esto muy bien, pues ¿cómo determino lo que sale? Yo mando mi partícula, choca con el blanco y se va. Entonces yo voy a quererse conocer cómo estaba, cuál era la dinámica anterior y posterior. Lo que hizo Thomson vio que mandaba partículas y de repente se iban para lados muy particulares, o sea que estaban chocando con algo. Entonces el problema matemático ahora se puede plantear de esta manera. Y lo vamos a plantear en estos términos. Yo quiero resolver, la que me interesa resolver es I menos laplaciano más b de x por phi, bueno, phi de x y de t, ¿no? Más phi, digamos, phi de x y de t. Y digamos que yo tengo una solución de esta ecuación. Si corresponde a un autovalor, yo sé que la solución es e a la menos por phi de 0, o sea que esta está oscilando. Esta no va a ser una de las soluciones que estoy buscando. Por eso es que estoy pensando que me voy al espectro continuo, que voy al complemento de los autovalores. Estoy pensando que tengo una solución que hace una cosa así, que da la vuelta y que finalmente se va. Entonces voy a buscarme una asintótica aquí. Vamos a dibujarla más bonito. Tengo la solución, voy a buscar una solución. E a la menos it, pongámosle h0. Vamos a poner h0 aquí porque será un poquito más elegante. Y menos, tal que esta solución de la ecuación sin potencial para t yendo hacia menos infinito se acerca cada vez más a la solución que la vamos a llamar interacción, que es esta.
Y después voy a querer que para tiempos muy grandes, de nuevo, haya e a la menos it h0 y más, tal que esta, en la norma del espacio, que es norma L2, aproxime la solución en interacción saliente. Y después, entre la relación entre esta solución y la relación entre esta solución, yo voy a querer obtener propiedades del potencial B de interacción. Ese es el problema inverso después. Y ahí llegamos a un problema de una gran importancia teórica. Buena parte de la información en la física microscópica se obtiene de esta manera, y práctica. Este problema inverso es el problema de tomografía. Quien se hizo un ultrasonido en una clínica o hospital, esa maquinita de ultrasonido resolvió un problema inverso, de este tipo, no por la ecuación de Schrödinger, sino por la ecuación de ondas acústicas. Por eso es microondas. Cuando hacen prospección geofísica, por ejemplo, buscando petróleo o algo, o los que están trabajando en Teotihuacán ahora, están haciendo eso. Están mandando ondas y ellos saben lo que están mandando, miden lo que chocó con el objeto, que puede ser un átomo, puede ser un tumor, puede ser un pozo de petróleo, puede ser una parte de la pirámide de Teotihuacán. Quieren descubrir. Y de la relación entre estas dos, quieren saber qué propiedades tiene, lo que ahí hay, que en este caso, en este modelo, es el potencial. Entonces, este es el problema. Las preguntas que aparecen empiezan a ser muchas. Bueno, ¿habrá soluciones de este tipo? ¿Podré yo construir soluciones que se comporten de esta manera y que tengan asintóticas de este tipo? Como problema de ecuación de derivadas parciales es caracterizar la asintótica para tiempos grandes de soluciones. Pero entonces la respuesta viene dada por los operadores de onda. Y a veces se lo conoce como operadores de Meller, porque en realidad fue Meller el que, no de esta manera, pero de una forma equivalente, los introdujo. Un físico danés, por cierto, en los años 40 lo hizo. Bueno, que se definen de esta forma. W más o menos, como el límite fuerte, E tiende a más menos infinito, de E a la IT por H, E a la menos IT por H0. ¿Sí? En este caso, H0 es menos el laplaciano y H es H0 más B de X. Y límite fuerte significa límite en la topología fuerte, quiere decir, en este caso va a ser para todo phi en L2 que existe el límite cuando t tiende a más menos infinito de la norma de e a la ith e a la menos it h0 phi menos ciertos vectores que los llamo de esta forma. O sea que existen w menos más menos de phi, es una notación, tal que este límite en norma L2, es 0. Topología fuerte es convergencia en la norma del espacio. O sea que los operadores de onda, si existen, son vamos a dejarlo aquí arriba. Son los operadores de onda, más menos, es límite t tiende a más o menos infinito, de e a la ith, e a la menos it, h0. Después vamos a hacer un poquito algo más complicado, vamos a poner un proyector acá. Pero por ahora lo hacemos así, porque en este caso ese proyector es la identidad. Pero supongamos entonces
Por ejemplo, si yo pidiera esto, y mucho menos que esto, pero por ejemplo, si esto es cierto, para algún epsilon positivo, estos límites existen. Se demuestra usando un método de fase estacionaria, que a lo mejor en algún curso lo vieron. Pero no importa, no vamos a demostrar la existencia en todo caso. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, ok. Supongamos que phi es W menos de phi menos. ¿Sí? Entonces quiere decir esto, que el límite, cuando t tiende a menos infinito de la norma de phi, menos EIT, sí, EITH, E menos IT, H0 phi menos, ¿sí? Este límite es cero, por definición. Pero ahora uso el hecho de que este operador es unitario. Preserva normas y es 1 a 1. Y los hago como factor común. Entonces esto resulta ser el límite cuando t tiende a menos infinito de e a la ith por e a la menos ith phi menos e a la menos ith0 y menos. ¿Sí? Pero este es unitario, preserva normas, lo puedo tirar. Entonces yo encontré que esta función se aproxima en norma cuando t tiende a menos infinito por esta función. Pero esta función es una solución de la ecuación de Schrödinger en interacción. Yo sé que I derivada respecto de t de e a la menos ith phi es h por phi. Esa es la solución que estoy buscando. Y yo sé que e a la menos it h0 phi menos es una solución de la ecuación libre cuando el potencial es cero. O sea que construí la mitad de la gráfica que tenía. ¿Sí? Yo medí ahora, pongámoslo como una recta, medí e a la menos it h0 phi menos y me construí una solución que es e a la menos ith w menos de phi menos, que es solución de la ecuación de Schrödinger en interacción y que es asintótica a esta para t menos infinito. Pero ahora, ¿qué va a pasar para t, finito, para t yendo a infinito? Bueno, yo vuelvo a hacer el mismo truco. Supongamos que también phi sea de la forma w más phi más, donde esto es de la forma t a más infinito. ¿Sí? De nuevo, yo voy a sacar, por el mismo argumento, va a ser más infinito. Y acá voy a tener más, y acá voy a tener más. Entonces va a suceder que el límite, cuando t tiende a infinito, de e a la menos th phi menos e a la menos it h0 phi más, va a suceder que ese límite es cero. Este límite en norma es cero. Acá hubo que poner norma. Pero para eso hace falta que este dato phi pertenezca al rango de W más intersección el rango de W menos. O sea, si la intersección de los rangos es suficientemente grande, todas las funciones que estén en la intersección de los rangos van a tener
la asintótica que yo estoy buscando. ¿Ok? Bueno, además es bastante sencillo demostrar que si existen estos operadores de ondas son isométricos. Resulta ser que, bueno, eso es inmediato, ¿no? La norma de phi. Entonces resultan ser unitarios en su rango. Y típicamente lo que sucede en estas aplicaciones es que el rango de W más es igual al rango de W menos igual al rango de W menos, y para los que saben un poco de teoría espectral, es el espacio de continuidad absoluta de H. Si no saben qué es el espacio de continuidad absoluta de H, simplemente lo importante es que son iguales. Pero entonces, yo sé que phi es W menos de phi menos, es W más de phi más. Entonces phi y más es igual a W más a la menos 1 o adjunto, porque es lo mismo, de phi, que es W más adjunto de W menos de phi. Entonces, la relación W menos de phi menos. La relación, es decir, yo lo que estoy haciendo acá, phi menos, phi más y phi, son los datos de Cauchy de la solución a tiempo cero. O sea que estoy caracterizando mis soluciones por su dato de Cauchy a tiempo cero. Está bien, es lo que hacemos siempre. Pero entonces lo que yo estoy diciendo es que este operador vamos a poner esa relación porque es importante, todavía no la borro. Rango de... ¿Sí? Y define el operador de dispersión, S, W más adjunto menos el operador de dispersión. El operador de dispersión es el que vincula el dato de Cauchy del estado que estaba entrando al dato de Cauchy del estado que estaba saliendo. Y este operador fue introducido en un contexto un poco, en realidad en este contexto, pero sin todo el formalismo matemático, por Heisenberg en 1941 o 42. Y desde ahí es un elemento central en buena parte de la física y en buena parte del análisis. Análisis funcional sobre todo, porque es un objeto matemático importante. Ahora, ¿por qué es un objeto matemático importante? ¿Y por qué los operadores de onda, además de hacer esto que hacen aquí, son objetos matemáticos de gran interés? Porque en realidad lo que hacen es generalizar, entre otras cosas, a operadores diferenciales el tema de diagonalizar matrices. Ustedes saben que si le dan una matriz adjunta, hermitiana, podrá ser muy difícil. Bueno, hay libros enteros dedicados a cómo calcular autovalores, pero en principio se lo puede diagonalizar. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ver que algo parecido sucede con estos operadores de onda, y por eso es que esto es también un problema en teoría de operadores, y que ha habido, y hay mucho trabajo de matemáticos en teoría de operadores que trabajan en estos temas. Porque, vamos a ver, yo tengo E a la IT por H
digamos, vamos a ponerle tau, para que el asunto sea un poquito más claro. Tau es el límite fuerte de a más menos infinito de e a la i tau por h, e a la i t por h, e a la menos i t por h0. Pero esto lo puedo poner ahora como el límite fuerte cuando ρ tiende a más o menos infinito de e a la i ρ e a la i ρ por h. Yo digo que ρ es tau más t, entonces voy a tener e a la menos i ρ h0 e a la i t por h0. Entonces y esto de nuevo es w más menos. E a la i tau por h, w más menos, es w más menos, e a la i. Ya pongo t de nuevo, ¿no? E a la i t, quizás todo, y listo, sí. E a la i tau por e a la i tau h0. Pero yo sé que estos son unitarios. Entonces, si multiplico por w más menos adjunto, yo sé que e a la i tau por h es w más menos e a la i tau h0, w más menos adjunto. Y tomando derivadas y poniendo tau igual a 0, yo saqué la conclusión de que h igual a o sea que h es unitariamente equivalente a h0. Más precisamente, la parte de h en el rango de w más menos es unitariamente equivalente a h0. Pero admitamos por un momento que yo sé que el rango de w más menos es la parte absolutamente continua. Eso se conoce como completitud asintótica. Es un tema muy importante en teoría de dispersión. Entonces, acá lo que puedo hacer es poner el proyector en la parte absolutamente continua de h. H por el proyector en la parte absolutamente continua de h, o si quieren, h a c. Resultó ser unitariamente equivalente a h0. Pero ahora viene por qué esto es una generalización de diagonalización de matrices. Porque yo sé que h0, si me voy al espacio de Fourier todavía, ¿sí? Yo sé que esto es así. Esto lo puedo escribir como Fourier k cuadrado, Fourier a la menos 1. Recuerden la transformada de Fourier, ¿no? Que nos lleva a k cuadrado. Pero esto es w más Fourier a la menos 1, k cuadrado, w más Fourier a la menos 1 adjunto, o Fourier adjunto, ¿no? Fourier a la menos 1 es lo mismo que Fourier adjunto. Pero de nuevo, estos son operadores unitarios. O sea que yo digo que este operador, que es un operador complicado, un operador a derivadas parciales, a coeficientes variables, resulta ser unitariamente equivalente a un operador muy sencillo que es multiplicación por el cuadrado de la variable independiente. Bueno, cuando diagonalicé una matriz, lo que hice fue demostrar que es unitariamente equivalente a una matriz diagonal con lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n. Acá no tengo algo tan sencillo,
pero pueden pensar entre comillas que esto es un continuo de autovalores. Ahora, no es un continuo de autovalores, pero es una generalización natural. Entonces, esta teoría que viene de la física, que fue introducida por Heisenberg, en cierto momento, esto sobre todo se empezó a dar en los 60, los matemáticos dijeron, caray, pero esto se puede ver como un problema de teoría de operadores. Sí, hay un teorema espectral que me dice que yo siempre puedo diagonalizar un operador usando el teorema espectral. Pero el teorema espectral es un teorema de estructura canónico. Es un teorema importantísimo que caracteriza una clase general de operadores. Pero algo que siempre es cierto, claro, tampoco puede darme mucho, ¿no es cierto? Me dice que existe. El teorema espectral me dice a mí que yo algo como esto siempre lo puedo hacer. También lo sabemos para matrices que siempre lo puedo hacer. Pero después quiero calcular la equivalencia unitaria, calcular autovalores y autovectores, y bueno, es todo un problema numérico, si quiero hacerlo numéricamente. Es todo un tema de investigación. La teoría de dispersión, si podemos calcular los operadores de onda, nos da una manera explícita de construir diagonalizaciones de operadores diferenciales. Bueno, no nada más diferenciales, integrales, operadores. En este caso, diferenciales. Y de ahí viene, históricamente, por qué ha habido tanto interés en estos temas, y lo hay, de matemáticos, de físicos matemáticos, grandes matemáticos como Birman, Kato, Kuroda, un montón de ellos trabajaron, y muchos otros trabajan en estos temas. Entonces el problema, y bueno, como yo sé además y demuestro que el rango de estos operadores de onda es el espacio del espectro absolutamente continuo, yo sé que los estados de dispersión corresponden al espectro continuo. Como sabía que los estados ligados corresponden al espectro discreto. ¿Sí? Bueno, entonces este es el problema abstracto es este. El problema abstracto de teoría de dispersión se puede formular así. Como tal, es un problema matemático, de matemáticas puras. En realidad, a pesar de que estamos en el Instituto de Matemáticas Aplicadas, que yo propuse alguna vez que se llamara Instituto de Matemáticas en las Ciencias, la diferencia entre matemáticas puras y aplicadas en realidad no existe. Existen matemáticas en las ciencias, eso sí, que es lo que hacemos los que muchas veces nos denominan matemáticos aplicados, pero bueno, no me hicieron caso para cambiar el nombre, ¿no? Pero los alemanes, por ejemplo, cuando crearon su instituto en Leipzig, lo llamaron, es el Instituto Max Planck de Matemáticas en las Ciencias. No hablaron de matemáticas aplicadas, porque en realidad es mucho más preciso hablar de matemáticas en las ciencias que hablar de matemáticas aplicadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la teoría de dispersión abstracto? El teoría de dispersión abstractos, en espacio de Hilbert al menos, espacio de Hilbert, me doy H0, H autoadjuntos. Ahora H0, no, el laplaciano, su espectro es totalmente, absolutamente continuo. Y entonces construir operadores, W más menos, siempre son dos, porque hay dos sentidos del tiempo, ¿no? Tales que HAC sea W más menos adjunto H0AC W más menos. Construirlos y eventualmente caracterizarlos como el límite fuerte T tiende a más menos infinito, E a la ITH, E a la menos IT, H0, P a C de H0. Si no pongo el proyector aquí, si yo pongo aquí un autovector, solamente va a existir si este operador tiene, el mismo
Si hay un autovalor común, a ambos va a existir, ¿no? Si no, no va a existir. Y si phi es un autovector común. Entonces hay que poner esto. Entonces construirlo, ¿cómo hacerlo? Más allá del teorema espectral. O sea, el teorema espectral nos dice que yo siempre voy a poder diagonalizar este, pero yo quiero diagonalizarlo de esta manera. Y el chiste de todo esto es que H0 va a ser tal que yo puedo calcular de manera explícita las soluciones del problema. O sea que el H0 pienso que es un operador sencillo, o más simple, y H es más complicado. Entonces quiero resolver soluciones de Schrödinger con H a partir de soluciones de Schrödinger con H0. Y ahora planteé mi problema de forma totalmente matemática sin hacer relevancia a la física. Claro, la física está escondida. La física está escondida en que quiero que la diagonalización sea de esta forma. Si no, no habría física en ningún lado, pero ahí está. Bueno, esto es así. Bueno, esto entonces ya como teoría abstracta, pero yendo un poco más de nuevo a la parte física, hay un concepto que es de la matriz de dispersión, que quiero introducirlo porque después voy a hablar del problema inverso, y el problema inverso se puede formular de varias formas. Se puede formular a partir del operador de dispersión, que es W más adjunto, W menos, ¿no? Pero se puede expresar a través de la matriz de dispersión, que pues es un concepto que en realidad la matriz de dispersión no es que sea una matriz, es un operador integral, pero pues Heisenberg hablaba de la matriz de dispersión y entonces quizás a raíz de eso es que se quedó esa terminología, ¿no? Que fue quien introdujo esto. La idea es esta. Bueno, yo sé que lo que vamos a usar es un concepto muy profundo de análisis que nos dice que si dos operadores, vamos a estar juntos, conmutan en una manera apropiada, se pueden diagonalizar por la misma transformación unitaria. No es nada sencillo, es un problema de un tema de análisis así de profundo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos a utilizar. Pero para eso necesito, en pocas palabras, lo que voy a hacer es reescribir la transformada de Fourier en coordenadas esféricas. Porque recuerden que lo que pensábamos que era la energía física era k al cuadrado. Entonces quiero escribir la transformada de Fourier en términos de k cuadrado y de coordenadas angulares. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, yo sabía entonces, voy a llamar H0 sombrero, que va a ser Fourier a la menos 1, H0 Fourier, y esto yo sé que es k cuadrado, o sea que es multiplicación por k cuadrado, ¿sí? Pero entonces ahora, o sea que H0 sombrero de k es k cuadrado por phi sombrero de k. ¿Mm? Pero entonces ahora voy a, acá estamos pensando que estoy en el R2 de R3, ¿no? En 3 dimensiones, no tiene por qué ser en 3 dimensiones, puede ser en n dimensiones, ¿no? El caso unidimensional es un poco distinto, pero todos los otros son muy parecidos. Y voy a definir U de L2 de R3 sobre, va a ser L2 de R más L2 de S2. ¿Sí? R más es cero infinito, S2 es la esfera unitaria en 3 dimensiones. L2 de S2, funciones de cuadrado integral en la esfera. ¿Sí? De forma tal que U de phi, de E y de omega, E
es positiva y omega es un vectorcito, no es un escalar, es un vector en la esfera, ¿no? Que va a ser simplemente, ¿qué? Va a ser E a la 1/4 sobre raíz de 2 y sombrero de raíz de E por omega. Bueno, si sacamos la cuenta, la norma de U de phi en L2 de R más L2 de S2 es igual a la norma de phi en L2 de R3. Yo puse este coeficiente para incluir el jacobiano. Y el operador es unitario, es isométrico, es 1 a 1. El rango es todo el espacio. Cosas que habría que, si quieren un pequeño ejercicio, demostrar que este operador es unitario. O sea que es 1 a 1, es sobre y preserva normas. Pero ahora, como H sombrero era unitariamente equivalente a K cuadrado, si yo compongo esto con U, va a ser equivalente a multiplicar por E, porque es K cuadrado. ¿Sí? Entonces, en realidad, si yo defino U, que viene a ser, perdón, si defino B, que es primero tomo transformada de Fourier a la menos I, defino B, que va a tener que ser sí, U por F, primero Fourier y después U, o sea, primero hago el espacio de Fourier, después cambio de variables, entonces yo sé que, digamos, H tilde, que es B adjunto, H0B, es igual a E, ¿sí? O sea que H0 tilde de phi es igual a E por phi de E y de omega. Hice una diagonalización del operador que lo llevó al lenguaje del teorema espectral. El operador es multiplicación por la variable independiente. En un espacio a valores en otro espacio de Hilbert. Pero ahora, recuerden ustedes que yo demostré que las relaciones de entrelazamiento, que es decir que E a la I T por H, W más menos, es W más menos E a la IT por H0. Bueno, en particular, yo sé que W más menos adjunto por E a la menos IT por H adjunto va a ser igual a E a la menos IT H0 por W más menos adjunto. Entonces, como S era W más adjunto menos E a la IT H0 por S es igual a S por E a la IT H0. O sea que el operador de dispersión conmuta con el grupo unitario E a la IT H0. Y ahí viene este teorema muy profundo de análisis que nos dice que en cada operador unitario que diagonaliza H0, diagonaliza también a S. Entonces, si yo defino S tilde, que es B adjunto S por B, yo sé que S tilde phi de E y de omega va a ser, bueno, multiplicación por la variable independiente, pero en el espacio en que estoy, en el E2 de omega. ¿Sí? Va a ser de la forma S de E, vamos a ponerle el sombrero de por phi de E
y de omega. Y como en realidad para cada E esta es una función en L2 de la esfera, este operador SD es un operador en L2 de la esfera, que además resulta ser un operador integral en L2 de la esfera. Pero eso no lo estoy demostrando. Además resulta ser que ese sombrero E de phi de E y de omega es phi de E y de omega más la integral de ese sombrerito de omega prima y de E phi de omega prima y el de omega prima en S2. Resulta ser un operador integral. Lo que uno calcula en física, métodos analíticos o numéricos, es esta función que es el núcleo integral de la matriz de dispersión. Por ejemplo, en esa experiencia de Thomson, que él tenía aquí sus átomos, eran átomos de oro, mandaba partículas, lo que él miraba en todas estas distintas direcciones, lo que él medía era, digamos que este es un omega prima fijo, este es un omega, era el módulo de ese omega prima al cuadrado. Pero eso es lo que estaba midiendo. Y acá hay una de estas coincidencias, hace falta suerte en la ciencia también. Y lo que sucedió es que esto lo hizo Thomson antes de que hubiera mecánica cuántica. Y lo hizo experimento. Y claro, era un átomo, estaba midiendo algo en términos de mecánica cuántica, pero no existía la mecánica cuántica. Pero lo que resulta ser es que esta cantidad propiamente interpretada es exactamente la misma en el caso clásico y el caso cuántico. Es el mismo número. Pero su cálculo estaba mal, porque él estaba haciendo el cálculo que si alguno estudió mecánica clásica, en todos los libros está, en el Goldstein está, si me doy un potencial de Coulomb, calcular la sección eficaz de dispersión clásica, eso lo sabían hacer todos, eso lo conocía Thomson, y él dijo, lo que estoy midiendo es la sección clásica, la midió y obtuvo un resultado experimental maravilloso. Pero en realidad sabemos ahora que lo que él estaba midiendo era esto. Pero para el caso del potencial de Coulomb, y es uno de los pocos casos, el único quizás que es cierto, es el mismo número. Pero él se quedó muy contento diciendo, bueno, pues yo demostré que hay átomos porque medí la sección diferencial clásica, pero estaba midiendo la cuántica. Pero tuvo suerte que eran la misma, ¿no? Y tuvimos todos suerte porque a partir de eso es que se estableció la teoría atómica de la materia, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos unos minutos. Ahora quisiera hablar un poco de problemas directos y problemas inversos, ¿sí? ¿Problema directo cuál es? Bueno, es un poco, ok. Si pensamos en términos de matrices, si ustedes le dan una matriz adjunta, pues saben cómo calcular sus autovalores y sus autovectores. Pero ahora viene una persona un tanto perversa que les dice, señores, yo no quiero hacer eso. Yo le doy a ustedes n números y quiero que me calculen, que me digan primero si esos números son autovalores o no de una matriz. Y después que calculen los coeficientes de la matriz. Y fue una ecuación diferencial, ustedes aprendieron en sus cursos de ecuaciones diferenciales cómo calcular las soluciones. Supongamos que yo ahora le doy una familia de soluciones. Si es un problema de valores propios, le doy los valores propios y digo, ¿sabes qué? Te permito que pienses que la ecuación tiene cierta estructura, pero quiero que calculen los coeficientes. Uno puede decir, bueno, ¿por qué yo quiero perder el tiempo haciendo esto? En realidad, pues es un problema de la mayor importancia. Como ya les decía, eso es lo que se hace en los experimentos en física atómica, es lo que se hace en los hospitales. Pero además hay razones matemáticas muy importantes que este problema inverso dio lugar a un método para obtener soluciones explícitas de ecuaciones no lineales en la teoría de solitones. Y es casi el único método que hay, más allá de cuestiones muy especiales, que permite construir soluciones de ecuaciones no lineales. O sea que este problema inverso es de nuevo un problema que es de matemáticas puras, pero también de matemáticas aplicadas. Entonces, quizás es momento de terminar, ¿no? Sí, son 10 para la 1, 10 para las 2, ¿no?
Bueno, unos minutos más. Lo que pasa es que me voy a dar clases ahora. Entonces, para que no se enojen los otros, entonces, ¿no? Entonces hablemos del problema directo nada más. Y después lo dejamos a eso dejamos para el lunes la discusión del problema inverso. Eso me va a llevar más tiempo. Bueno, el problema directo, ese es muy claro lo que se trata, ¿no es cierto? Es lo que hacen siempre, es lo que estuvieron haciendo ustedes en todos sus cursos, los que tomaron ecuaciones diferenciales. Yo la ecuación es esta. ¿Sí? Entonces lo que me doy es esto. Si me dan B, yo voy a querer calcular W más menos, voy a querer calcular S y voy a querer calcular SD. Y voy a querer usar este resultado para interpretar un experimento, para resolver un problema de prospección o para resolver una ecuación no lineal. El tema de resolver ecuaciones no lineales funciona en una dimensión. En una dimensión nada más, un poco en dos, en sistemas multidimensionales con estructuras especiales. Y hay toda una serie de métodos matemáticos, métodos numéricos para hacerlo. De hecho, buena parte del conocimiento que tenemos sobre ondas electromagnéticas, sobre ondas sísmicas, proviene de resolver estos problemas directos. Claro, en situaciones más complejas que estas, ¿no? Digamos, los que calculan las ondas sísmicas están resolviendo el problema de dispersión directa. La gente que diseña aparatos, distribución de la luz, es lo que están haciendo. Pero entonces lo que vamos a empezar a hablar el lunes es cómo, qué métodos tenemos para dado, por ejemplo, SD, para dado S, calcular B. Dado SD para todas las energías, o para todas las C, para una E dada, para el límite cuando E tiende a infinito. Entonces, distintas posibilidades de plantear el problema inverso. Pero eso será tema del lunes. Muy bien. ¿Y hay preguntas? Es bueno hacer preguntas, ¿eh? No hay que tener miedo a hacer preguntas. Sí. Ah. Bueno, estamos en un caso adjunto. Sí, claro. Entonces, en ese caso, lo que puedo tener, lo que sí es una pregunta que muy relevante, yo hablé de espectro discreto, de autovalores. Hablé de espectro absolutamente continuo, pero no dije nada de espectro singularmente continuo. Y aquí sí puede haber, de hecho lo hay. Lo que sucede es que en estos modelos no lo hay, es vacío. Bueno, siempre está el cero, ¿no? O sea, el subespacio singularmente continuo es trivial. En otros problemas sí, pero no aquí en teoría de dispersión. La teoría de dispersión tiene que ver con el espectro absolutamente continuo. Esa es la razón. Pero no es que no sea relevante, es relevante en áreas muy cercanas de la física matemática, pero en sistemas desordenados, por ejemplo, ¿no? Sí. La ecuación de Gross-Pitayevsky o las ecuaciones no lineales, supongo lo que dije al principio, aparecen para aproximar sistemas de n cuerpos. Uno toma un campo medio, si yo me paro aquí y digamos que todos ustedes son los otros cuerpos, ustedes producen un campo de fuerzas, pensémoslo así, promedio donde yo estoy, y ese es el que mido. Ahora, esta teoría de dispersión sí se generaliza a ese caso no lineal. Hay toda una inmensa teoría, yo mismo trabajo en esas cosas, en el cual la ecuación de Schrödinger es, por ejemplo, no lineal. Tiene un potencial más un término no lineal o otras ecuaciones no lineales, ¿no? Y ahí sí. Y ahí entonces ya no están los grupos unitarios. Ya la evolución no viene dada por un grupo unitario, como un grupo lineal unitario. Pero simplemente es la evolución que surge del problema de Cauchy. Y ahí el problema pasa a ser
estudio de la asintótica de tiempos grandes de ecuaciones no lineales. Dispersivas en general, whatever that means, ¿no? Si tuviera tiempo lo vería un poco de ecuaciones dispersivas, pero bueno, debería ser todo un semestre para eso, ¿no? De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no ya me voy a la facultad.